Amigos de Plano Informativo, gracias por acompañarnos. El día de hoy está nuestro colaborador de Plano Informativo, Carlos Álvarez. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián, a ti y a todo tu auditorio. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias, Carlos. Carlos, y bueno, nos vas a platicar de un tema que es hasta cierto punto muy sensible, de una empresa que era del gobierno, que desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari comenzó precisamente su desincorporación y que, bueno, ha tenido una serie de señalamientos por los contaminantes, principalmente por el tema de fertilizantes, que, bueno, ha afectado a casi toda la República, yo creo. Así es. Mira, esta planta inició sus operaciones con un nombre que se llamaba Montrose en inglés, Montrose Mexicana S.A.S.B., en 1957, en Salamanca, Guanajuato, en el kilómetro 314 de la carretera libre de México a Guadalajara. Ese es el kilómetro 314, en Salamanca. Se empezó a fabricar el hexaclorobenceno, que es un plaguicida tóxico, y posteriormente, después de 2 o 3 años, empezaron a fabricar el más importante de todos los plaguicidas que conocemos, el famoso DDT, que por sus siglas quiere decir dicloro, difenil, tricloroetano. Este DDT fue usado, pero intensivamente en todo el planeta a partir de aquellas grandes epidemias de malaria y de paludismo. El DDT es probablemente el veneno más efectivo que ha creado el hombre con su tecnología a partir del petróleo. Es un derivado del petróleo precisamente. Entonces, durante décadas trabajó esta planta. Después ya hubo una venta de esta planta Montrose hacia Guanos y Fertilizantes de México, que era ya una empresa del gobierno. Después se integraron otros plaguicidas como el toxafeno y otros, y luego ya hacia el 1970, que es cuando llega el presidente Luis Echeverría Álvarez al poder, en su administración él crea Fertilizantes Mexicanos, S.A. Es una empresa del gobierno y esa empresa le compra a todos los que hacían fertilizantes y plaguicidas, les compra sus instalaciones, los indemniza y entonces empieza en 1970 Fertimex a operar esta planta que le denomina Unidad Salamanca, así le llama. Entonces, esta planta siguió comprando más equipos y empezó a fabricar más plaguicidas. Otras familias, ya después vinieron estos que te platiqué se llaman organoclorados. El Mirex, toxafeno, lindano, hexaclorobenceno, heptacloro y el DDT son clorados, se llaman organoclorados, pero luego empezaron a fabricar los organofosforados, que es el malatión y el paratión metílico. Estos se empezaron a fabricar también ahí, pero ya en los 70s, 80s, y es hasta 1993, cuando en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con una visión totalmente diferente a la de Luis Echeverría, ¿verdad? Totalmente en sentido contrario, dijo, no, vamos a privatizar, vamos a vender Fertimex, y entonces Fertimex se desintegra y le venden esta planta, la de los plaguicidas, a una empresa que se llamó Belpol. Y Belpol, SASB, la operó un par de años y después se la vendió a una norteamericana de nombre Techem. Es una T, una E, una K y luego Chem, Techem, SASB. A partir ya del 93 empiezan ellos a producir no solamente todos los plaguicidas, sino que le suman otros productos como el hidrosulfuro de sodio, que se lo vendían a los curtidores allí en León, Guanajuato, para quitarle el pelo a los cueros de res, al cuero de cerdo o de ternera, lo que fuera. Y entonces, así estuvieron trabajando. Desafortunadamente, esta empresa norteamericana no renovó todos los equipos. La planta, pues ya era una planta muy vieja, ya para los 90s,
bueno, pues ya arrancaron en el 57, bueno, pues ya estábamos hablando de casi 40 años de edad, y desafortunadamente el 12 de septiembre del año 2000 sufren un derrame enorme de malatión. Este malatión, que estaba en un reactor enorme, se rompió una bomba, que era la que alimentaba las materias primas, y se rompe la tubería y se derraman, se fugan, según nosotros, más de 60 toneladas. Aunque el gobierno, ya ves cómo es el gobierno, ¿verdad? Claro. Los gobiernos son mentirosos y dijeron que nada más fueron 7 toneladas. Pero bueno, el tema del malatión les voy a decir cuál es. Una vez que salió del reactor, se diseminó porque se gasificó, porque ese reactor operaba a presión. Entonces, se disemina y se difunde en la atmósfera y se forma una nube gigantesca que cubre todo el pueblo. Más de 8,000 personas resultaron afectadas en ese momento y otros miles más en el transcurso de los siguientes años. Esa nube caminó hasta Irapuato, Guanajuato, que está a 20 kilómetros de ahí. De manera que fue un escándalo este derrame, desafortunado derrame, y la Profepa intervino y les clausuró la planta unas semanas. A raíz de todo este problema, se crearon grupos ahí en Salamanca, encabezados por la profesora Maura Ernestina Vázquez Figueroa, a la que le mando un saludo, y ella formó un grupo, DAME, D-A-M-E-A-C, que es el que ha estado luchando, primero, pues para que la empresa pagara los daños a la salud de todas las personas, cosa que no sucedió. Pero en ese camino, una vez que hubo ese escándalo y que la Profepa entró y clausuró, entonces ya la situación de la empresa cambió, de manera tal que en el 2007-2008 se declara en quiebra de plano. Pero entonces, en ese momento, desafortunadamente el gobierno del estado entra, se mete, era una instalación privada, primero había sido federal, luego privada, y en ese momento, en el 2007, era privada, y como se fue a la quiebra la empresa, el gobernador Carlos, estamos creo que teniendo un poquito de problemas con la transmisión. No sé si, a ver, vamos a tratar de restablecer precisamente ayudar a los la trabajadores, comunicación. Discúlpame, Carlos, se cortó un poquito. No sé si puedas repetirnos desde que el gobernador, ¿qué fue lo que hizo? Así es. El gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez en el 2007 interviene una vez que la empresa se declaró en quiebra. Entonces él dice que para proteger los intereses de los trabajadores, él se mete al asunto y le dice a la empresa, te compro el terreno, pero con la condición de que ese dinero sea para liquidar a los trabajadores. Okay. Así es, a los trabajadores. Entonces, así sucedió. Entonces, el gobierno adquiere el terreno, el gobierno del estado, fíjate, adquiere un terreno, sí, pero en ese terreno, una vez que la empresa ya se fue, pues quedó un pasivo ambiental enorme, con miles de toneladas ahí adentro de residuos, por cierto, de azufre, pero mezclados con más de 100 tipos diferentes de plaguicidas tóxicos. Y esa montaña que estaba ahí descubierta estuvo generando daños a la salud porque llegaban los vientos y recogían los polvos finos y todo el mundo se los respiraba. Estuvimos peleando prácticamente 15 años, otros grupos y yo mismo, hasta que finalmente el año pasado el gobierno federal, este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, logró, en la Semarnat, logró rescatar dinero. Ya ves que este gobierno usa dinero para otras cosas, para las cosas que quiere el Semarnat. El subsecretario Tonatiu Herrera y el director de la Dirección General Dirección General de Manejo Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat, el maestro Ricardo Ortiz Conde, estuvieron
presionando para que se les otorgara el dinero. Finalmente, el año pasado, después de 2 años de estar luchando, lograron conseguir los recursos económicos del gobierno federal. Ahora bien, ya se inició lo que se llama la remediación. Ahorita van a recoger en esta primera, hubo una licitación que arrancó el 16 de noviembre pasado, ya ganó una empresa y esa empresa está empezando a retirar miles de toneladas de residuos, son escombros y azufre contaminado, pero ya lo están retirando. Nosotros creemos que por ahí de febrero va a ser otra licitación para sacar el resto de todo lo que está encima. Y una vez que se vaya todo lo que está encima, después vendrá más adelante, hacia octubre, septiembre, octubre del año entrante, otra licitación para remediar el suelo. Todo ese suelo que se contaminó y los acuíferos que hay allá abajo también, los van a sanear, los van a remediar, es la palabra que se usa, ¿verdad? Pero, entonces, ¿quién va a pagar todo esto, Carlos? El gobierno federal. El gobierno federal. Es dinero de los mexicanos, tuyo y mío, de nuestros impuestos. ¿Y ya no se le pueden fincar responsabilidades para que la empresa pague? Desafortunadamente, se cometieron muchos errores administrativos cuando pasó lo de la quiebra y todo eso, y el gobierno federal en aquel momento no actuó correctamente. En realidad, como tú bien dices, esta empresa tiene responsabilidad y los recursos deberían haber sido de la empresa. Pero ya sabes cómo son las empresas, y luego eran norteamericanos y esto también genera un problema importante con un conflicto de interés ahí. Así es. Entonces, finalmente, bueno, ni modo, con dinero de los mexicanos, pero la buena noticia es esa, que ya se inició el retiro de miles de toneladas, que yo creo que en marzo, abril deben terminar, y luego ya hacia septiembre, octubre, vendrá una licitación nueva para remediar suelo y que todo ese suelo sea saneado, remediado y los acuíferos. Y después se pueda recuperar, son casi 34 hectáreas de terreno, que finalmente pues sigue siendo propiedad del Estado, bueno, pues ya que el Estado le dé un buen uso. Claro. A ese suelo. Dicen que la CFE ya les pidió el terreno para poner paneles solares, bueno, pues es una buena idea, podría ser, para que la gente no esté ahí encima, digo, aunque se va a limpiar y eso, pero lo mejor es que no tenga ningún uso urbano, claro, ni donde las personas estén ahí cerca, ¿no? De manera que ese es lo que te tenía para hoy, mi querido Adrián, comentarles este tema, que sí es un tema muy importante. Claro, que es interesante y que puede pasar en cualquier lado de la República, Carlos, que es lo peor del caso. Es correcto. Y que, bueno, hay tantos lugares que tienen incluso esta situación. Por ejemplo, aquí en San Luis Potosí, la zona donde está la Industrial Minera México, precisamente la planta de cobre y zinc. Es correcto. Y que precisamente que pese a la remediación, pues piensan urbanizarla y pues sabiendo que pese a esa remediación sigue habiendo altos pues contaminantes en esa zona y otros lugares de aquí del estado también. Es correcto, yo no estoy de acuerdo, esos terrenos donde estaba Minera México no deben ser usados para desarrollos urbanos, eso está muy mal. Yo no sé si allá algunos colegas, ¿verdad?, hagan algo para evitarlo, pero es incorrecto, no debe dársele un uso urbano ni de desarrollo urbano a esas zonas. Esas zonas deben ser para otro tipo de actividades. Claro. Carlos Álvarez, experto en temas de gestión ambiental y yo creo el más importante de los ambientalistas que hay aquí en México. Te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta videollamada y espero que pronto puedas estar nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Carlos, y hasta la próxima. Hasta la próxima.